En esta oportunidad vamos a hablar, bueno, de un tema que está en vigencia, porque el cese de comercialización de carne todavía, que fue convocado por las entidades agropecuarias, por la mesa de enlace, todavía está vigente y ha tenido y tiene mucho acatamiento. Pero bueno, a pesar de que se cerraron las exportaciones de carne, el precio ha subido, el precio de la carne. Entonces, bueno, la idea nuestra es hablar justamente de un tema que está en vigencia, pero hablar con un especialista en el tema, con una economista, para ver si realmente esta decisión, esta medida que ha tomado el gobierno nacional de cerrar las exportaciones, impacta verdaderamente en el precio de la carne, en el precio de la carne que consumimos los argentinos. Entonces, para eso vamos a hablar con Natalia Ariño, que es una economista de FADA. FADA es una fundación que se llama Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que bueno, es una institución sin fines de lucro que elabora, difunde y gestiona proyectos de políticas públicas y que sus estudios apuntan a impulsar el desarrollo del país, justamente. Bueno, te voy a saludar, Natalia, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Natalia, muy bien, espero que vos también. La idea nuestra es hablar del tema del precio de la carne, de si esta medida de cerrar las exportaciones de carne va a incidir en el precio de la carne que consumimos los argentinos. Bien, bueno, como bien mencionamos, la semana pasada nos despertamos con que se suspendían las exportaciones de carne vacuna. Recordemos que Argentina exporta cerca de 900.000 toneladas de carne vacuna, que en el 2020 significó el ingreso de más de 3.000 millones de dólares que nos hacen falta y que necesitamos también para hacer frente a todas las demandas que tenemos como país, ¿no? Todas las obligaciones. Y en este sentido, que se estuvo hablando mucho sobre qué va a pasar, si va a impactar o no en el precio, es como te decía, de esas 900.000 toneladas que se exportan, solamente quedaron habilitadas las exportaciones que van con destino a la cuota Hilton, a lo que es la cuota 481 y a la que va a Estados Unidos, que eso representa el 8% de las exportaciones. Es decir, que el resto se volcaría y quedaría en el mercado interno, que aproximadamente por mes son unas 70.000 toneladas. Lo que eso implica que va a haber una sobreoferta de carne en el mercado interno. Cuando hay una gran oferta, una sobreoferta de un producto, lo que tiende a suceder es que el precio se estabilice o baje. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Eso es en el corto plazo, es en el momento, digamos. Esta medida a mediano y largo plazo no va a tener efectos sobre el precio de la carne, en el sentido de seguir bajándola constantemente, porque ya tenemos la experiencia de lo que sucedió cuando se aplicó la misma medida en el 2006, cuando se cerraron momentáneamente o temporalmente por 180 días las exportaciones y luego se intervino el mercado durante 9 años. ¿Qué es lo que se vio y qué es lo que se piensa que va a suceder en base a la experiencia de lo que ya sucedió y de las medidas que se tomaron, como te decía recién? Lo que va a suceder es esto, que en el corto plazo sí se va a estabilizar el precio, va a bajar por esta sobreoferta de carne que va a haber en el mercado interno. Pero ¿qué pasa? Hay consecuencias que van a llevar a que baje la producción, como sucedió en el lapso del 2006-2015, que baje la producción de carne. De hecho, entre 2006 y 2011, por ejemplo, la producción de carne cayó un 20% en Argentina, con la consecuencia también de que hubo pérdidas de empleos, sobre todo lo que es en frigoríficos. Hay que pensar que la cadena de vacunas tenía más de 400.000 empleos en Argentina y alrededor de 100.000 empleos están relacionados a lo que es el circuito de exportación. Entonces, que ahí va desde la cría, el feedlot o el engorde, en algunos casos, frigoríficos y también, bueno, todo lo que es el circuito de exportación, aduana y todos los trabajos directos e indirectos que están relacionados a eso. Y como te decía, entre 2006, 2011 y 2015 se perdieron muchos puestos de trabajo, en que se estima que fueron de unos 15.000 empleos directos y unos 50.000 indirectos. Y por supuesto que también repercuten en las exportaciones, que el año pasado se alcanzó récord en las exportaciones, como te decía,
un poco más de 900.000 toneladas, lo cual posicionó a la Argentina como el quinto exportador mundial. Si tomamos, por ejemplo, y vemos si el precio realmente bajó o subió en este periodo 2006 a 2011, por ejemplo, que fue cuando 2012, que fue cuando se tomaron estas mismas medidas, se observa que el precio no bajó y encima subió. Por ejemplo, en el 2006 el kilo de asado estaba en $2.70 y en 2012 en $8. Actualmente el kilo del asado está en casi $7. Lo tomamos en dólares para que pueda ser comparativo a través del tiempo. Bien. Pero bueno, es como te decía, en principio, por esa sobreoferta bajaría el precio, pero en el mediano y largo plazo se ven otros problemas que viene arraigado con el cierre de exportaciones, que es la caída de la producción, caída de exportaciones, empleo y también de inversión. Bien. Natalia, quería hacerte una pregunta con el tema, siempre hablando del tema puntual del precio de la carne, ¿verdad? Obviamente el precio tiene un porcentaje que es lo que le demanda al productor, digamos, todo el tiempo y los insumos y la materia prima que necesita para llegar a producir esa carne, esa vaca que va a vender después. Pero el precio no lo pone directamente el productor, o sea, hay otras cuestiones que intervienen en el precio y que lo distorsionan o que lo inflan, que son las cuestiones específicamente por las que reclama el campo, básicamente hablando de impuestos, ¿verdad? Claro, bien como decís vos, nosotros elaboramos un informe semestralmente que vemos cómo se compone el precio de la carne y también de la leche del pan, pero puntualmente de la carne. Cuando vemos los costos de producción, cuando vemos los impuestos que se cobran a lo largo de toda la cadena y cuando vemos también el resultado económico que tiene cada uno de ellos, tenemos que la cría representa el 30% del precio del kilo de carne, ¿sí? Como decías vos, la cría requiere por lo menos 2 años para tener listo el ternero y se pasa a la siguiente etapa, que es la del feedlot, la del engorde, ¿no? Acá pensando en un animal que va al mercado interno. Eso se le suma el 27%, que es la participación del feedlot. Frigorífico un 6% y la carnicería 9%. Y el restante, ese 28% que falta del precio, son los impuestos, ¿sí? Impuestos que se acumulan a lo largo de toda la cadena, que son impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y si uno lo compara con los porcentajes que te dije recién, el Estado representa sobre el precio de la carne, ¿sí?, que nosotros pagamos, o los impuestos representan más que el feedlot y casi como la etapa de la cría, considerando que la cría requiere todo ese tiempo que les comenté para tener listo un ternero que afronta ciertos riesgos, que por ahí el riesgo del precio o el riesgo de tener listo el animal a determinada fecha para poder venderlo. Bueno, estas son las inconsistencias por ahí que uno ve cuando analiza los precios, ¿no? Por ejemplo, por un kilo de carne estamos pagando alrededor de 150 pesos en impuestos, dependiendo del valor de la carne, ¿no? Tal cual. Natalia Ariño, bueno, a quienes recién nos sintonizan, les comentamos que estamos hablando con Natalia Ariño, que es una economista de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Natalia, ustedes que se dedican a esto, a analizar, a comparar datos, ¿qué ven que puede llegar a pasar ahora? Que este cese de comercialización va a finalizar en esos 30 días que se anunció, que se va a extender, que puede llegar a generar estos impactos negativos que vos ya mencionaste y que sucedieron desde el 2006 en adelante en Argentina. Se pueden llegar a perder mercados. ¿Ustedes qué prevén? Y bueno, a ver, primero que hay todavía cierta incertidumbre de qué va a suceder, si va a regir solamente por 30 días esta medida o se va a extender. Hay cierto temor de que se extienda un poco más, pero yo creo que el cierre total de las exportaciones, así como está ahora actualmente, salvo esas cuotas que les mencionaba, no se va a mantener, sino que yo creo que va a ir a una cuotificación, que va a haber ciertas cuotas para poder exportar, y que eso también le va a permitir y le va a dar un piso de precio hacia adentro de la cadena, hacia la hacienda, porque pensemos que si se vuelca toda la carne acá y queda de la misma forma, o sea, si de la misma medida se mantiene en el tiempo, la hacienda va a empezar a perder valor. Entonces yo creo que va a tender a eso, una cuotificación de las exportaciones, es decir, que se pueda exportar
con cupos o cierta cantidad de toneladas para que eso le dé cierta previsibilidad de precio también al que cría el animal, al que lo engorda y luego en los siguientes eslabones de la cadena. Natalia, me quedo con esto que mencionabas, que esta medida tiene un impacto en el corto plazo de una baja en el producto, pero que a mediano y largo plazo en realidad generan lo contrario. Así es. Sí, porque además, ¿cuál es el tema de todo esto? Que la economía argentina no es que el precio de la carne es el único problema o el único precio que viene aumentando sin parar, digamos. Tenemos el precio de la carne que aumenta, tenemos el precio del pan, tenemos el precio de la leche, el combustible, todos los bienes y servicios que nosotros nos imaginemos cuando compramos, ¿no? El problema de fondo es la inflación que tenemos en la economía y no de determinados productos que avalen el cierre de exportaciones, por ejemplo, como la medida que han tomado en estos días, y que realmente se crea que por cerrar las exportaciones de carne se va a solucionar el problema de inflación que tenemos en la Argentina, porque con cerrar las exportaciones va a impactar, como te decía recién, en el corto plazo en el precio de la carne, pero va a seguir aumentando todo el resto de los precios. El carnicero va a seguir teniendo cada vez más costos, porque va a tener alquileres más altos, servicios más altos, va a tener que pagar cada vez más sueldos, porque todo viene aumentando. Lo mismo pasa en todos los eslabones de la cadena. Lo mismo le pasa al criador, al feedlot, al frigorífico. Por eso es que la medida va a impactar en el corto plazo con consecuencias por ahí más negativas en el mediano y largo plazo, que por ahí no se justifica porque la medida no va a ser, desde mi punto de vista, 100% eficiente o efectiva. Natalia, fuiste muy clara, la verdad, entendimos todos tus conceptos y te agradecemos por haber hablado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.